Hola, bienvenido o bienvenida a Cuentos Conscientes y Místicos para Dormir, una serie original de Portales Cuánticos. Aquí encontrarás un nuevo cuento cada semana, creado para acompañarte suavemente al descanso y quizás también al despertar del alma. Ponte cómodo, ponte cómoda, respira profundo, que ya va a comenzar. Recuerda que cada vez que un alma sueña, un cuento se enciende en el cielo. Y este es uno de ellos. Cuentan las estrellas que, antes de que el tiempo tuviera nombre, había una constelación que no podía estarse quieta. Sí, aunque nadie la había nombrado aún, ya jugaba a imaginarse cosas. Si algún día pudieras mirar el cielo en una noche muy clara, pero de esas clarísimas, sin nubes, sin mosquitos, seguro que la verás. Está ahí arriba, es el gran cazador, a quien reconoces actualmente como la constelación de Orión. Espada en una mano, escudo en la otra y una pose tan épica que parece estar congelado en una foto que alguien nunca tomó. Pero si miras con más atención, verás que su cinturón, no es tan elegante como esos que ves en las cinturas de la gente elegante que se muestra en la tele. Pues este tiene algo particular, 3 estrellas en fila, como si alguien se hubiera tomado la tarea de poner 3 diamantes en esa hermosa hebilla. Pero don Orión se puso el cinturón sin mirar y se fijó que le quedaba un poco torcido. Pues bien, en el centro de ese cinturón, justo en la estrella del medio, aquella que brilla como si siempre estuviera pensando algo importante, esa estrella se llama Alnilam. Y es ahí, en Alnilam, donde todo comenzó. En el corazón radiante de Alnilam, el cual brilla incansablemente entre el violeta y el verde esmeralda, algo se agitaba. A su alrededor no había luz, no había sombra, no había arriba, no había abajo, solo una infinita suavidad que lo envolvía todo como una manta tibia de algodón cósmico. Y en medio de ese todo que era nada, en todo su centro, una cosquilla. Sí, una pequeña cosquilla que se concibió en medio de esa estrella. Nadie sabe por qué ni cómo, pero esa cosquilla fue creciendo. Primero fue como una burbujita de risa, luego como un escalofrío de polen estelar y finalmente como una urgencia que no podía evitarse. Subió inquieta desde el cinturón a través de la espalda de aquel guerrero Orión y llegó a la punta de su nariz y allí ¡achú! Y con ese estornudo nació el primer destello. Una chispa, un punto diminuto de luz que flotó, confundido, como si acabara de despertar de un sueño demasiado largo. No sabía quién era, ni para qué brillaba, ni por qué de repente sentía tantas cosas. Era una luz infantil, traviesa, ingenua e inocente. Una conciencia recién nacida. Aquello que ahora conocemos como un alma, todavía sin cuerpo, todavía sin historia. ¿Dónde estoy?, preguntó, aunque no tenía boca. Pero con solo pensar en la pregunta y desear manifestarla, todo su ser vibraba como una dulce melodía cósmica. Nadie respondió a esa pregunta. Pero una risa suave, como 1000 campanas de viento se mecieran en la distancia, le acarició los pensamientos. Y entonces supo: no estoy solo. Al ver a su alrededor había más luces, y al prestar más atención
sentía la vibración de otros como él. No eran varios, eran miles. Algunas de esas luces danzaban, otras soñaban y otras simplemente existían, flotando como burbujas doradas en una sopa de estrellas. Esta luz infantil recién nacida intentó moverse y para su sorpresa lo hizo. Giró, saltó, giró otra vez sobre sí misma. Era una danza artística perfecta, como las que realizan los patinadores sobre el hielo más expertos. Rió con una risa que no hacía ruido, pero que se sentía como música. Era libre, era nuevo, era algo que aún no entendía, pero que lo emocionaba más que cualquier palabra. Y así, sin saberlo, comenzó su primer viaje, no hacia un lugar, sino hacia sí mismo. Mientras flotaban en aquel espacio, sin arriba ni abajo, aquella luz infantil y sus nuevos compañeros jugaban a imaginar formas. Uno se convirtió en una espiral de esferas celestes, otro estiró su cuerpo de energía hasta parecer un puente de arco iris. Las primeras imágenes de lo que serían más adelante los animales terrestres comenzaron a visualizarse en aquella fiesta cósmica. Reían sin boca, vibraban sin sonido. Cada uno descubría que podía crear sin esfuerzo, solo deseándolo, solo con pensarlo, solo desde su voluntad. Uno de ellos, el más travieso que los demás, decidió probar algo nuevo. «Vamos a inventar criaturas», gritó vibrando de emoción. «¿Qué es una criatura?», preguntó otro, que parecía una pelusa de luz flotante. «Pues no lo sé, pero suena divertido». Y sin pensarlo demasiado comenzaron a imaginar cosas absurdas. Una luz creó un ser con 4 patas, 6 alas y una sola ceja que daba vueltas como una hélice. Otro hizo un pez que caminaba de espaldas y soltaba burbujas que olían a canela. Uno, muy orgulloso, inventó un animal que parecía un sombrero con plumas. Pero cuando los demás lo miraron, el sombrero se sonrojó y se escondió detrás de una estrella. «¡Oh, no puede ser! ¡Mi criatura es tímida!», se quejó entre risas su creador. «La mía solo habla cuando estornuda», gritó otro, imitando un estornudo tan exagerado que hizo reír hasta las luces que no sabían lo que era reír. «La mía solo camina si le cantas al revés», dijo otro. «¿Y cómo se canta al revés?». «No sé, pero creo que suena más o menos así. Muya winko koyuku». Y todos estallaron en carcajadas. Por unos instantes, el universo entero se convirtió en una sala de juegos sin paredes. Las luces flotaban, se perseguían, chocaban y se envolvían a juntar como si fuera agua. Una incluso intentó imitar al guerrero de Orión y terminó con una estrella atravesada como bigote, haciendo poses dramáticas. «Miradme, soy Don Orión, el temible», decía con tono serio, pero todos sabían que no podía dejar de reírse. Pero entonces algo cambió. La luz alrededor comenzó a hacerse más lenta, como si el universo decidiera inhalar profundamente y quedarse quieto. Aquella luz infantil sintió una vibración diferente. No era miedo, no era dolor, era algo que no conocía aún, pero que parecía envolverle con respeto. «¿Lo sientes?», dijo una de sus amigas luces, una chispa dorada que antes había estado jugando a girar sobre sí misma. «Sí», respondió aquella luz infantil. «Es como si alguien nos estuviese observando». Y fue entonces cuando aparecieron. No llegaron volando, no llegaron caminando, simplemente estaban, como si siempre hubiesen estado, pero solo ahora podían ser percibidos. Eran 3,
3 presencias que no tenían contorno, pero irradiaban una luz tan profunda y suave de una majestuosidad imposible. No hería los ojos, si es que alguien allí tuviese ojos para verlas. Uno era cálido como el primer sol, otro profundo como la noche que recuerda. El tercero era brillante como una pregunta sin respuesta. No teman, dijeron a la vez, sin mover los labios pero dejando cada palabra grabada en el corazón. Las luces infantiles se agruparon como instintivamente buscando estar cerca unos de otros, no por miedo, sino por amor. Ese amor antiguo que uno no sabe por qué se siente, pero sabe que es verdadero. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó nuestro amiguito, con la vibración de quien descubre que hay algo más grande. Uno de los 3 se adelantó. De su centro emergió un símbolo de 7 puntos. No era una estrella, no del todo, era más bien una flor o una brújula hecha de luz líquida. Somos reflejos de lo que ustedes ya son. Somos los ecos del origen. Somos la voz suave que los acompañará, dijo la primera presencia. El símbolo de 7 puntos flotó sobre todos ellos, y luego cada uno de los 7 puntos se integró dentro de cada una de aquellas luces infantiles. Todos sintieron como algo se encendía en su interior. No dolía, no pesaba, era como recordar un secreto que se había olvidado adrede. Viajarán por 7 planos, dijo el segundo de los 3, cada uno tan distinto como un color que aún no conocen, y en cada uno una esfera dentro de ustedes deberá despertar. ¿Y qué hay en esos planos?, preguntó uno de los niños de luz con la voz hecha curiosidad pura. La tercera presencia respondió con dulzura que parecía envolverlo todo. Allí aprenderán a recordar lo que ya sabían, a brillar cuando todo parezca oscuro, a reír cuando el olvido parezca más grande que la memoria, y a amar incluso cuando parezca que no hay nadie más alrededor. Las esferas dentro de ustedes no son cosas, son caminos, y cada camino debe iluminarse desde adentro. ¿Y qué pasa si no lo logramos?, preguntó el más pequeño de todos, temblando apenas. Entonces lo intentarás otra vez, dijo el primero, porque aquí no hay errores, solo hay ciclos, solo juego, solo amor. Una de las luces infantiles alzó una mano de energía brillante y preguntó, ¿estaremos solos? Las 3 presencias se miraron entre sí y como si compartieran un mismo corazón respondieron, nunca, aunque lo parezca, aunque a veces el silencio sea largo, aunque olvides que somos nosotros, estaremos en tu voz, en tus pasos y en ese susurro que a veces llega justo antes de dormir. Cada esfera, en cada una parte de ustedes se encenderá. Y solo cuando una esté encendida podrán pasar a la siguiente. No hay prisa. El tiempo aquí aún no tiene nombre. El tercero habló entonces, con una dulzura tan profunda que el espacio entero pareció latir con sus palabras. Llevarán consigo la semilla de todo, la chispa del origen, y aunque a veces lo olviden, nosotros estaremos allí. Aquella lucecita proveniente de Al-Nilam miró a los 3. Su conciencia, aunque joven, entendía algo esencial. Estaban siendo enviados a un viaje eterno.
¿Y cómo sabremos que son ustedes cuando los veamos otra vez?, preguntó con inocencia. El primero de los tres sonrió, o al menos algo dentro de la lucecita sintió que eso era una sonrisa. Nos reconocerás en otro momento, mucho más adelante en tu crecimiento, como tus arcángeles. Pero ahora solo llámanos Luz Mayor. En ese instante, un portal suave comenzó a abrirse entre ellos. No era un túnel, no era una puerta, era más bien un cambio en la frecuencia del espacio. Los tres seres de luz se elevaron suavemente, sin moverse. Simplemente fueron diluyéndose en una vibración tan alta que ya no podía percibirse con forma, solo sentirse como un eco tierno en el centro del alma. Entonces sucedió algo distinto. El espacio frente a los niños luz comenzó a ondularse, como si una gota invisible hubiera caído sobre la superficie del infinito. Primero fue una bruma, una niebla suave, que no era fría ni caliente. Una mezcla de azules, lilas y dorados que danzaban sin apuro. Luego aparecieron destellos, pequeñas partículas flotando como si supieran a dónde iban, dibujando lentamente una geometría desconocida. Un lugar que aún no era un lugar, un plano que aún no tenía nombre, y sin embargo, todos lo sintieron. Cuando los tres seres de luz terminaron por retirarse del todo y la bruma del nuevo plano comenzaba a danzar a lo lejos, algo en aquella luz infantil proveniente de Alnilam se quebró en silencio. Fue un instante, una sensación tan sutil como una pluma cayendo, pero tan intensa como el centro de una estrella. Sus pensamientos comenzaron a temblar. ¿Y si no quiero ir?, susurró sin voz. ¿Y si no quiero alejarme más de Alnilam, de mi estrella? Y por primera vez desde que nació, sintió algo parecido al llanto. No había lágrimas, era una especie de pulsación interna, como si su chispa estuviera buscando abrazarse a sí misma para no deshacerse, tratando de alcanzar con su esencia aquello de donde había sido despojado. No entiendo nada, dijo. No quiero estar lejos, no quiero olvidarte, Padre Orión, ¿me estás escuchando? Y entonces lo sintió, una presencia cálida detrás de todo. No adelante, no arriba, no por detrás. Detrás de la bruma, del silencio, de la misión, una voz. No una voz común, sino la vibración exacta de aquello que lo había visto nacer. Era Orión, y aunque no tenía forma ni rostro, habló dentro de él. Mi pequeña chispa, ¿por qué sufres? No has sido expulsada de tu origen, has sido elegida. No te estoy alejando de mí, te estoy desplegando en mí. La luz infantil tembló, no de miedo, de amor. Cada plano que recorrerás, cada esfera que enciendas, será una parte mía recordando que tú también eres yo, continuó la voz. ¿Y si me pierdo?, insistió la voz infantil. Entonces me buscarás, y en esa búsqueda nos encontraremos en formas nuevas, en las estrellas, en los sueños, en las voces que aún no conoces. ¿Y si olvido tu voz?, volvió a preguntar. Mi voz vivirá en ti como intuición, con ese impulso que te dice que sigas, incluso cuando todo parezca oscuro. Yo soy la luz que te dio origen y también la que te espera al final. La pequeña luz infantil proveniente de aquella lejana estrella de Alnilam cerró los pensamientos, no por rechazo, sino por gratitud. Ya era hora. La niebla frente a él comenzaba a dibujar la geometría sutil de una nueva realidad.
Polarea se formaba. Y aunque no entendía lo que le esperaba, ya no tenía miedo, porque sabía que en cada esfera, en cada chispa encendida, una parte de Orión brillaría con él. Ese sería el primer espacio donde encendería su primera esfera, Polarea. La luz infantil nacida de Alnilam dio un paso, o algo muy parecido a un paso. No hubo sonido, no hubo impulso, solo intención. Una intención tan pura que bastó para que todo se pusiera en marcha. Y mientras las otras lucecitas lo seguían, una voz suave, ya muy lejana, pero aún cercana al corazón, susurró: toda chispa que recuerda su origen enciende el camino de regreso. Si te gustó este cuento, suscríbete a nuestro canal y regálanos un like. Subimos un cuento cada semana. Este cuento es una creación original de Portales Cuánticos. Todos los derechos están reservados. Y recuerda, cada vez que un alma sueña, un cuento se enciende en el cielo. Buenas noches.